Estimados amigos, hola nuevamente. Seguimos en estos espacios de sana distancia. La semana pasada hablábamos sobre la esperanza y aclaramos que no es esperar que las cosas cambien por arte de magia, sino empezar a participar en el cambio, a actuar el cambio. El día de hoy te quiero hablar de otro concepto importante: los riesgos del optimismo. Cuando trabajamos con grupos, cuando trabajamos en las organizaciones, lo primero que hacemos es fortalecer las competencias de los individuos. Y una de estas competencias individuales que es muy importante es el optimismo. Pero lo primero que aclaramos es que optimista no es aquella persona que cree que las cosas van a cambiar. No, un optimista es la persona que aún en el peor momento de su vida dice: ¿qué me queda por hacer? Y entonces es importante entender el optimismo. Hoy estamos viendo personas que nos dicen: yo creí que esto se iba a componer muy fácilmente. Y cuando una persona ve que las cosas que no se componen tan rápidamente como creían, se desanima. Esto es algo importante de entender. Epicteto, este filósofo estoico, decía: las circunstancias no hacen a los hombres, las circunstancias revelan a los hombres. Epicteto es un tipo interesante, ¿no? Dicen que no escribió nada, pero uno de sus alumnos recopiló sus principales lecciones en un libro que llamó Enchiridión. Es un libro que tiene más de 1900 años y sin embargo creo que sigue siendo uno de los manuales muy importantes sobre cómo vivir la vida. Es un libro que vale la pena leer, es un libro que recomendamos mucho. Yo lo leí hace muchos años. Y una de las cosas más importantes que a mí me dejó es este concepto de que no me debo de desgastar por cosas que están fuera de mi control. Y lo que sí está en mi control es mi manera de reaccionar. Hoy te quiero comentar de otro libro que también vale la pena leer y se llama Good to Great, de un señor que se llama Jim Collins. Y lo que me parece interesante es que en uno de los capítulos este señor Jim Collins mencionó que tuvo la oportunidad de conocer a un almirante, el almirante James Stockdale. Fue hecho prisionero durante la guerra de Vietnam, su avión fue derribado y pasó 8 años en unas terribles condiciones en un campo de prisionero. De hecho, nunca salió de una celda en la cual no podía ver a nadie más. Y claro, sufría constante tortura. Este hombre logró sobrevivir. Y bueno, luego se volvió una persona muy exitosa. Fue candidato también a la vicepresidencia en Estados Unidos en 1992. Cuando conocí la historia, me llamó mucho la atención y quise conocer mucho sobre este hombre. Y me di a la tarea de leer su biografía. Él escribió un libro que se llama In Love and War, junto con su esposa. También hay una película que se hizo en 1987, ¿no?, con el mismo título, pero a mí me llamó mucho la atención cuando yo leía sobre su historia. Él decía que en la universidad uno de sus maestros le recomendó y le regaló justamente el libro de Enchiridión y le dijo: seguramente te va a llamar la atención y algún día te puede hacer falta. Cuenta Stockdale que cuando fue derribado en su avión, en lo primero que pensó, dijo: híjole, esta es mi oportunidad de ponerlo en práctica. Jim Collins lo entrevistó y le preguntó: ¿cómo lograste sobrevivir? Y él le dijo: lo único que nunca perdí es la certeza, nunca dudé que al final lograría prevalecer. Y tampoco dudé que iba a hacer todo lo posible para transformar esta experiencia en uno de los eventos más formativos de mi vida. Jim Collins también le preguntó: ¿y aquellos que no sobrevivieron, qué hicieron? Y él dijo: eso es muy fácil. Eran los optimistas. A mí me sorprendió esa respuesta. Él dijo: los optimistas eran aquellos que dijeron: seguramente para tal fecha nos van a rescatar. Y cuando no ocurría, se desanimaban. Y luego creaban una expectativa falsa nuevamente. Bueno, para tal fecha nos van a rescatar. Y obviamente tampoco ocurría. Y al final acabaron perdiendo su esperanza. Y eso es algo terrible para un ser humano. Perder la esperanza. Y esta es la parte en la cual es importante recordarlo. Esto es lo que llamamos la paradoja de Stockdale.
Es un término que acuñó Jim Collins. La paradoja de Stockdale es creer que las cosas se van a componer. Y eso, lejos de generar más optimismo, acaba por agotarlo. Tenemos que mantener un balance entre la esperanza, pero la realidad. Otra de las cosas que viene muy bien al tema el día de hoy es que Jim Stockdale decía que lo que le había mantenido, una de las cosas muy importantes, era su soporte social. Y a pesar de que no podía comunicarse con ningún otro prisionero, golpeando en las paredes, lograron establecer una red de comunicación. Creo que eso vale la pena entenderlo también en estas fechas de distanciamiento. Hay que mantener nuestro soporte social, tanto con los amigos, como con los compañeros de trabajo, como con la propia familia. Y esa es la invitación el día de hoy. Necesitamos conservar nuestra esperanza. Necesitamos no dudar que al final prevaleceremos, a pesar de cualquier dificultad. Pero al mismo tiempo necesitamos desarrollar la disciplina para poder confrontar los hechos más brutales de nuestra realidad sin vernos desanimados. Manténganse sanos y seguros. Hasta la próxima. Muchas gracias.